Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. El Diario Oficial de la Federación publicó el viernes pasado el Protocolo Nacional de Actuación Policial ante casos de violencia contra las mujeres y feminicidios. Para hablarnos sobre este asunto está con nosotros Indira Sandoval, defensora de derechos humanos, feminista, integrante de Constituyente CDMX. Muchas gracias, Indira, por tu confianza y tu tiempo. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Saludos a su auditorio. Pues, ¿cuál es tu análisis, tu lectura sobre este Protocolo Nacional de Actuación Policial que vaya que hacía falta? Bueno, primero que nada me gustaría comentar que siendo 26 de diciembre y que cada 25 de cada mes es cuando conocemos las cifras de feminicidios en el país, este 2022 terminará sin que sepamos y conozcamos en su totalidad las cifras de la violencia contra las mujeres, puesto que estas se actualizarán hasta el 25 de enero. Y claro que vaya que hacía falta, porque debemos comprender y atender que todas las muertes violentas, y sobre todo no naturales o sospechosas de mujeres, deben atenderse, investigarse, clasificarse, y en su caso sancionarse como feminicidio. Esto quiere decir que estamos terminando un 2022 con 21 feminicidios al día, aunque el gobierno federal solo reconozca a 2 al día, puesto que no clasifica bien ni los homicidios dolosos, que como su nombre lo dice, con dolo, se termina con la vida de las mujeres, ni hay una clasificación adecuada en lo que hasta el día de hoy se clasifican como homicidios culposos. ¿Qué quiere decir esto y qué tiene que ver con el protocolo de actuación? Y claro que hacía falta, sí, que esta clasificación inicia con el accionar policial de los elementos en el lugar de los hechos. Que justo como la policía determine presentar el caso, porque son los primeros respondientes y la parte presentadora ante la parte de procuración de justicia, en este caso las fiscalías, de ellos dependerá todo esto. Entonces, claro que hace falta personal calificado, certificado y preparado en temas de que ubiquen cuál es la participación y la importancia de la presencia de los policías en una escena del crimen, en un caso de feminicidio. Y tiene que ver, como bien lo comenta el protocolo, no solamente con cada uno de los elementos que se tienen que resguardar desde la cadena de custodia de pruebas, sino desde la escena. Recordemos que existe ahora una ley Ingrid que tiene prohibido el hecho de filtrar información de la escena y mucho más del cuerpo de la víctima. Tiene que ver también con cómo se hagan cada uno de los peritajes y que tiene que ser con perspectiva de género, porque la reconstrucción de los hechos, la mecánica de los hechos, el hecho de que puedan observar un análisis de contexto y un análisis de riesgo que pudo haber existido en todo el contexto, no solo de la escena, sino en lo que lo rodea, en lo que hace que llevó a este caso, eso determina el acceso a la justicia. Y es muy importante que esto lo podamos determinar junto contigo y tu auditorio, porque el ser sensibles a diferenciar una muerte violenta de una mujer a cualquier otro homicidio, eso determina que no revictimicemos, que nunca culpabilicemos a las mujeres, que las responsabilicemos de su propia víctima. Este accionar policial, este protocolo que sin duda celebramos que se publique, tiene que ser acompañado de otras políticas de prevención. Tiene que ser acompañado de el acceso a la justicia. Tiene que entender la sociedad y también todas las autoridades que los feminicidios se pueden y se deben prevenir. No solamente es cómo actuamos frente a un hecho que ya sucedió, y qué bueno que se ve con un protocolo de manera especializada, sino que cómo hacemos, y lo pregunto por toda la nota que acabas de dar, que la fiscal de la Ciudad de México da un parte de todas las detenciones, sino tiene que hablar también la policía y los encargados de la seguridad de la ciudad y de todo el país,
pero también de todas las áreas de cómo hacemos para prevenir que no vuelva a suceder una muerte violenta de mujeres, de niñas, de adolescentes en todo el país. Indira, pues esto es muy importante. A mí me preocupa mucho este dato que nos has dado del reconocimiento de los feminicidios en México. El gobierno habla de 2 al día. Ustedes que se la han pasado estudiando este fenómeno, denunciando, escuchando a todas las organizaciones que hay en la República sobre estos feminicidios, hablan de por lo menos 22 al día. Y te digo que es preocupante porque si no se reconoce el problema, pues difícilmente se va a solucionar. ¿Cuál es el panorama si seguimos así para el 2023, este año que ya está por comenzar? Claro, es importante que la audiencia conozca de dónde nosotros afirmamos esta cifra de los 21 al día, porque son 2 por feminicidio, es decir, 2 que reconoce el Estado, que cumple todas estas características que recordemos que tiene que ver con que el cuerpo sea expuesto en el público, con que tenga señas de violencia sexual, de tortura, de aislamiento, el vínculo de la víctima con el agresor, etcétera. Es importante que reconozcamos que cuando se habla de homicidios dolosos, insisto que la palabra dolo tiene que ver con toda la intención de quitarle la vida, y que sí hay contextos que tienen que ver con la violencia de género, pues esto ya estamos hablando de 11 homicidios dolosos al día, más 8 homicidios culposos. Yo quiero recordarles a todos, a todas, que recordemos el caso de Devani, que tuvo todos los ojos del país, en Nuevo León, y que no fue hasta su exhumación cuando pasó de ser un homicidio culposo, es decir, abro comillas, de haber caído en una cisterna hasta que se determinó su asesinato. ¿Cuántos homicidios culposos de no ser investigados de manera adecuada, incluso por los primeros respondientes, que es lo que me tiene charlando esta mañana contigo, el poder hablar del accionar policial? Esto tuvo una muy mala clasificación y tuvo que pasar, imagínate, la pena de una familia de exhumar el cuerpo para poder ser reclasificado. Bueno, pues los datos que nosotras tenemos nos basamos en que hay una sentencia que se llama Mariana Lima Buendía, que fue emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y mandata a estos primeros respondientes y a la Procuraduría, a las Fiscalías, a que todas las muertes violentas, sospechosas y no naturales de mujeres deban ser clasificadas e investigadas así. Entonces, ¿qué puedo decir del protocolo por el que esta mañana podemos hablar con tu audiencia? Es que estos primeros respondientes, estos policías y protocolo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación debe atender a los estándares de esta sentencia, por lo cual estos elementos policiales que se presenten en una escena de crimen tienen que entender que con independencia de a dónde vayan a dar las investigaciones y en su caso la sanción, ellos deben presentar el caso como un feminicidio. Y estoy completamente segura, y lo lamento desde ahora, a qué nos vamos a enfrentar en el 2023, pero si de verdad lo van a hacer con un protocolo, con una debida diligencia, tendremos cifras que van a rebasar los 2 feminicidios que el día de hoy reconoce el Estado, y que no significa de que paguen un costo político más alto que aquellos que no quieren reconocerlos. Significa hacerle justicia a las mujeres. Indira Sandoval, se nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado, y por supuesto que el próximo año estaremos en contacto y con este espacio abierto. Seguro que así será, te deseo lo mejor, lo mismo a tu audiencia, y esperamos que el próximo año estemos hablando de muchas menos muertes de mujeres y de una vida libre de violencia y de ni una menos. Hasta luego. Ojalá que así sea. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.